Ya. Ingeniero, buenas tardes. Eh, Vamos a exponer nuestra evaluación final del curso de centrales hidráulicas y lo cual el tema es inspección y mantenimiento de turbinas hidráulicas y generadores eléctricos, que es mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de centrales hidroeléctricas, turbinas Pelton, Francis y Kaplan. Integrantes son Melvin, Saúl y Luis. Vamos a empezar, ingeniero Teodoro. El contenido de la exposición se basa en ocho. Uno, la importancia del mantenimiento de centrales hidroeléctricas. Dos, tipos de mantenimiento preventivo y predictivo y correctivo. Tres, inspección y mantenimiento de turbinas Pelton, Francis y Kaplan. Inspección de mantenimiento de generadores eléctricos. Cinco, modos de falla, diagnóstico e instrumentación. Seis, frecuencias y duraciones típicas de las actividades. Siete, casos de estudios, Mantaro y central hidráulica de Virú. Y ocho, conclusiones. Next. Ya pasando al marco general, vamos a hablar sobre la importancia del mantenimiento, OIM, que es operación y mantenimiento. El núcleo de una central hidroeléctrica se basa en el binomio turbina-generador, dos elementos que trabajan de la mano y de los dos cuales y de la mano y de los cuales depende directamente la disponibilidad de toda la planta. El equipo mayor de la relevancia de una central hidráulica es la turbina. Su operación y mantenimiento deben cuidarse del detalle para aumentar fiabilidad, disponibilidad y vida útil en los activos. El generador convierte esa energía mecánica en energía eléctrica. Una falla en su estator, rotor o sistema de refrigeración detiene la generación tanto como una falla en la turbina. Por ello, las tareas de mantenimiento deben planificarse y ejecutarse con rapidez para minimizar las pérdidas de producción asociadas a las paradas de máquina. Para dimensionar estos, analicemos los cuadros, lo cual que en el impacto económico el 15% y el 40% del costo total de la explotación de una central hidroeléctrica se destina exclusivamente al mantenimiento. Es una inversión fuerte, pero es necesaria. Y como segundo, recordemos que la conversión hidráulica depende de cuatro elementos fundamentales: el agua, la caída, que aporta la energía potencial, y la turbina junto al generador, que realizan las transformaciones técnicas. Si fallan los últimos dos, todo el sistema se cae. Next. En el marco conceptual tenemos los tipos de mantenimiento, que es preventivo, predictivo y correctivo. Apli- Esos tipos de mantenimiento se aplican en las turbinas y generadores de centrales hidroeléctricas. El preventivo, actividades de rutinas como limpiezas, ajustes, lubricación e inspecciones, programadas por horas de operación o periodo de tiempo fijos, sin esperar la falla. En predictivo, monitoreo continuo de condición, vibraciones, temperaturas y aislamiento, descargas parciales, para anticipar el fallo antes de que ocurra y programar la intervención. Y el correctivo es restauración de partes dañadas, porosidades, fisuras, desgastes por cavitación, mediante trabajos puntuales de una vez detectado el deterioro. Siguiente. Ahora pasemos a la turbina Pelton, que es usada en saltos de gran altura y bajo actual. Los componentes críticos son los inyectores y agujas de regulación, encargados de dosificar el chorro de agua. Segundo, las cucharadas o álabes del rodete, que reciben todo el impacto cinético del agua. Tercero, los deflectores, que desvían el flujo en caso de emergencia. Y cuarto, el eje y el sistema de sellos. El mantenimiento correctivo típico es la restauración de porosidades, fisuras y desgastes por cavitación, en cucharas mediante aporte de soldadura, esmerilado y recuperando el perfil hidráulico. El plan de mantenimiento preventivo es la limpieza, ajustes y lubricación, que es hasta 8 años por año, que es hasta 8 veces por año.
carga, lo cual se revisa el de inyectores, deflectores y aguas de regulación, que es a 4 a 6 horas por cada uno. 2. La inspección interna del rodete, que se revisa anualmente, al año. La tarea más importante es la detección de picaduras por cavitación, que se revisa en 2 a 4 días. Y 3. El monitoreo de cavitación, que eso debe ser un monitoreo continuo, que es predictivo en desarrollo y define los límites de operación a baja carga. Debe ser continuo. Ahora pasa a mi compañero Saúl. Bien, continúa con la exposición, ¿no? Las turbinas Francis, turbina de reacción usada en salto y caudales medios. Los componentes críticos son los rodete, álabes fijos y móviles, cámara espiral y álabes directrices, tubo de aspiración, eje, alineación y cojinete guía. El riesgo dominante, la cavitación es el principal mecanismo de daño. El colapso de burbujas de vapor erosiona el rodete, reduce la eficiencia y genera vibraciones. El plan de mantenimiento preventivo, la inspección periódica, que es semestral, ¿no? Definida por horas de operación o lapsos de tiempos fijos, que se tarda de 1 a 2 días. La inspección interna del rodete, que es anual. Tarea más crítica, revisión de álabes y tubos de aspiración, que tiene una duración de 3 a 5 días. El monitoreo de cavitación es continuo, eh, es predictivo basado en la experiencia aplicada a Pelton, que es en línea. Las turbinas Kaplan, turbina de reacción usada en bajas caídas y grandes caudales. Los componentes críticos, palas orientables de rodete, tipo hélice, mecanismo de servomotor de paso, álabes directrices y carcasa espiral, sello y bujos del cubo de palas. Su riesgo dominante, desgaste continuo por cavitación, erosión y vibraciones en la carcasa de hélice, álabes, guías y palas. Requiere gestión activa de protección, recargues y revestimientos. El plan de mantenimiento. Verificación del mecanismo de paso, que se hace semestral. Revisión de servomotor y sellos hidráulicos, que tarda un día. Inspección de palas y bujes, que se hace también anual. Detección de picaduras por cavitación, que se demora entre 2 y 3 días. La gestión de protección contra el desgaste. Depende según el diagnóstico, ¿no? Aplicación de recargues duros en zonas críticas, que te tarda de 3 a 7 días la revisión. Acá podemos tener un cuadro comparativo del mantenimiento de las tres turbinas, ¿no? Tarea clave, frecuencia, duración típica y modo de falla principal. Acá en la turbina Pelton, la tarea principal es la inspección de cucharas y inyectores. La frecuencia de revisión es anual del rodete, ¿no? Duración típica es de 2 a 4 días. Y la falla dominante es la erosión y la cavitación en cucharas, ¿no? En la turbina Francis, la tarea principal es inspección del rodete y tubo de aspiración, que se hace una frecuencia anual del rodete, ¿no? Que tarda de 3 a 5 días. La falla dominante es la cavitación en álabes. De la turbina Kaplan, la tarea principal es la revisión de palas y mecanismo de paso, con una frecuencia que se realiza entre semestral y anualmente, ¿no? Tiene una duración de 1 a 3 días. Y la falla dominante es la cavitación, erosión y vibración. El denominador común en la inspección interna del rodete es la actividad crítica en las tres tecnologías. Su frecuencia y duración se fijan por horas de operación acumuladas o por el calendario, lo que sea más restrictivo y suelen requerir las máquinas fuera de servicio. Acá tenemos también ¿no? El estator y el aislamiento de vanados, la inspección del sistema de aislamiento y técnicas de diagnóstico. En uno tenemos la inspección visual y de aislamiento, medición periódica de resistencia de aislamiento de los devanados según el tipo de material, termoestable o termoplástico.
Se hace con una frecuencia anual y el instrumento que usamos es el negómetro o puente de aislamiento. En el 2 tenemos termografía infrarroja, detección sin contacto de calentamientos anómalos, desequilibrio de carga, aprietes defectuosos y conductos de refrigeración obstruidos. Se hace con una frecuencia semestral y el instrumento que se usa es la cámara termográfica infrarrojo. En el 3 tenemos la prueba de descarga parcial. Detecta defectos incipientes de aislamiento mediante el impulso eléctrico antes de que evolucionen a falla. Se hace con una frecuencia anual y el instrumento que se usa es analizador de descargas parciales. Acá tenemos el rotor y cojinete, ¿no? Los elementos mecánicos críticos del grupo de turbina generador. El rotor y devanados. Verificación del estado de devanados, especialmente tras periodos largos de inactividad, anillos de sujeción y cuñas de aislamiento. Cojinetes guía superior, ubicados sobre el generador directamente sobre el piso de la sala de máquinas, se revisa la alineación y el juego radial. El cojinete de empuje soporta el peso total del grupo generador. Es el más crítico en mantenimiento mecánico y lubricación. El sistema de lubricación y sellos de cojinetes. Lubricación. Los cojinetes guía y de empuje operan en baño de aceite con control de nivel, temperatura y análisis periódico del lubricante, partículas de desgaste y viscosidad. Los sellos de aire y aceite confinan el aceite lubricante e impiden el ingreso de aire o polvo a la cámara de cojinete. Se inspecciona su hermeticidad en cada parada programada. El procedimiento: las máquinas se elevan con gatas hidráulicos bajo el generador para remover y examinar uno por uno los radiadores de refrigeración de cada cojinete. Doy paso a mi compañero. Yo, Continuando con lo que respecta a refrigeración y sellos de eje, eh, continuando con lo que respecta a refrigeración y sellos de eje en sistemas auxiliares que garantizan la vida útil del devanado. En lo que respecta al sistema de refrigeración, básicamente es medio, ¿no? El aire, el agua o hidrógeno según diseño del generador, lo que son radiadores removidos y examinados individualmente en cada inspección programada. También lo que es falla típica, conductores de refrigeración obstruido, causas frecuentes de calentamiento, anómalos detectado por termografía. En lo que es sellos del eje, básicamente se hace en lo que es en el sello estático, lo que es la turbina detenida, y sello dinámico, turbina en movimiento. Función: evitan pues la filtración del agua hacia el interior por diferencia de presión. Las escobillas y carbonos se hacen lo que es revisión de desgaste y contacto con anillos rozantes. Siguiente. En lo que continúa, lo que son modos de falla de turbinas, la relación entre falla, causa raíz y tareas de mantenimiento asociados. El modo de falla tenemos lo que son cavitación, erosión en álabes y cucharas. En este caso, el causa raíz son colapso de burbujas de vapor por caída de presión en flujo rápido. Para esto, la tarea de mantenimiento es inspección visual anual del rodete más recargue de soldadura y esmerilado. El siguiente modo de falla es pérdida de eficiencia. La causa raíz es flujo perturbado por daño acumulado en superficie. La tarea de mantenimiento para este caso es monitoreo de curvas de rendimiento y limpieza de conductos. El siguiente modo de falla es vibración excesivas. La causa raíz es el desequilibrio hidráulico por cavitación o desalineación del eje. La tarea de mantenimiento para este punto es análisis de vibración, sondas de desplazamiento sin contacto. Siguiente. El siguiente modo de fallas en generadores, relación entre falla, causa raíz y tarea de mantenimiento asociado. Tenemos en el modo de falla, desagradación de aislamiento del estator, causa raíz, pues es el sobrecarga térmica de transistores eléctricos, envejecimiento.
La tarea de mantenimiento son resistencia de aislamiento más pruebas de descargas parciales. El siguiente modo de falla es sobrecalentamiento de devanados. La causa raíz es refrigeración insuficiente o conductos obstruidos. Para este caso, la tarea de mantenimiento son tomografías de infrarrojo periódica y revisión del circuito de refrigeración. El siguiente es falla de devanado o agrietamiento del rotor. La causa raíz en este punto es desalineación, fallas de cojinete o montaje suelto. La tarea de mantenimiento es análisis rutinario de vibración y revisión de cojinetes guía de empuje. Siguiente. Las técnicas predictivas transversales va a ser aplicable tanto a turbinas como generadores con su instrumento asociado. Para lo que es el punto uno, el análisis de vibración, pues tenemos que son básicamente sondas, ¿no?, de desplazamiento relativo sin contacto, más análisis de señales dinámicas. El instrumento a usar para este tipo de análisis son acelerómetros, sondas de proximidad. El punto 2 es tomografía infrarrojo, que son básicamente detecta puntos calientes sin contacto en equipos mecánicos y eléctricos en funcionamiento. El instrumento a usar es cámara termográfica IR. Resistencia de aislamiento. Son mediciones periódicas en estator y rotor. Criterios según tipo de aislamiento. El instrumento a usar para este caso es megómetro, prueba 3 tensiones. Descargas parciales. Pues son básicamente detecta defectos incipientes de aislamiento mediante impulsos eléctricos. El instrumento para usar para este cuarto punto es análisis de descargas parciales. Siguiente. Para este caso de estudio, hemos optado básicamente en lo que es Huancavelica y La Libertad en el Perú, la central hidroeléctrica Santiago Atunés de Mayolo de Mantaro, ¿no? Que está ubicado en Huancavelica, Perú, la mayor planta hidroeléctrica en el país. Esta central hidroeléctrica consta de 3 turbinas Pelton verticales de 6 boquillas, de 70 miliwatts cada uno. El salto de 257 metros, el caudal que usa es de 32 metros cúbicos por segundo por turbina. El tipo de mantenimiento es estricto de componentes electromecánicos de grupo generadores para maximizar pues, el índice de utilización de la planta. Lo que es turbina Francis en la central hidroeléctrica Virus Chavimochic, lo que es en la Libertad del Perú, la sedimentación del agua turbinada provocó pues el desgaste acelerado, ¿no?, en los álabes directrices. También se aplicó simulación fluido dinámica para analizar el fenómeno de la cavitación. El equipo del sistema hidromecánicos definió pues un plan de repotenciación con mantenimientos mecánicos especializados. Siguiente. Bueno, como sabemos, para finalizar tenemos lo que es en las conclusiones para lo que es inspección y mantenimiento de turbinas hidráulicas y generadores eléctricos. Pues en el primer punto tenemos lo que es la inspección interna de rodetes en la tarea preventiva crítica común a Pelton, Francis y Kaplan, con frecuencia típica anual y de 2 a 5 días de duración con la unidad detenida. En la conclusión número 2 tenemos pues que es la cavitación y la erosión en los modos de falla dominantes en 3 turbinas. Su control combina monitoreo predictivo con recargues correctivos. La conclusión 3 tenemos pues en el generador el aislamiento del estator y los cojinetes concentran el mayor riesgo de disponibilidad, termografía, vibraciones, resistencias de aislamiento y descargue parciales son técnicas predictivas más usadas para este caso. El mantenimiento presenta entre 15% a 40% del costo total de explotación, por lo que su correcta planificación de frecuencia y duración impacta pues directamente la rentabilidad de la central hidroeléctrica, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Mm, Sería todo, Inge, gracias. Gracias, Inge.